Dr. Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz, historiador, profesor e investigador. Doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana. Adscrito al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de 1997 al 2013 y a la Facultad de Humanidades en 2013 de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es autor de Encrucijada y Destino de la Provincia de las Chiapas, editado por Conaculta y Unicach en 1997. Joaquín Miguel Gutiérrez, El Fulgor de la Espada, Coneculta, año 2000, y Chiapas Histórico, de la Independencia a la Revolución, de 1821 a 1920, editado por Sech en 2004, entre otras obras y capítulos de libros publicados por la Universidad Autónoma de México y el Centro de Investigaciones y el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social. Es miembro de la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones en la América Borbónica. Muy buen día a todas y a todos los que nos ven, a toda la comunidad de Tuxtla Cultural, que siempre está pendiente de la programación que realizamos, y especialmente estamos ahora en el programa Hablemos del Bicentenario. Tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Sergio Nicolás Gutiérrez, un historiador conocedor de nuestra historia y que, bueno, va a compartir con nosotros esta amena charla para seguir hablando sobre la independencia de Chiapas y de Tuxtla en particular. Doctor, vamos a hablar en esta ocasión, si nos puede compartir sus conocimientos sobre el contexto en el cual se da la independencia de Chiapas y en particular de la villa de Tuxtla en 1821 precisamente, en el cual estamos realizando estos programas para conmemorar el Bicentenario. Ajá. Sí, estamos ante, digamos, el Bicentenario de la Independencia. Tendríamos que remontarnos a 1821. ¿Cuál es la situación de Chiapas en este momento? Pues Chiapas está dentro de lo que es la Capitanía General de Guatemala, también llamada Audiencia de Guatemala, y también se le llega a conocer como Reino de Guatemala. Son tres nombres entonces para referirse a un territorio que va desde Chiapas, en la parte septentrional, colindante con el Virreinato de la Nueva España, y por el otro lado tenemos hacia el sur a Costa Rica, que limita con el Virreinato de Santa Fe de Bogotá, conocido también como Nueva Granada. Entonces es un territorio que comprende varias provincias. Está la provincia de las Chiapas, está lo que es la provincia de Guatemala. A finales del siglo XVIII se segrega de la provincia de Guatemala la provincia de San Salvador. Y tenemos también a Honduras y a Nicaragua y a la gobernación de Costa Rica. Esa es, digamos, la división político-administrativa del Reino de Guatemala. Entonces tenemos que Chiapas está hacia el norte, está digamos en contacto más estrecho, más fuerte, más en comunicación con el Virreinato de la Nueva España. Las demás provincias están un poco más alejadas, digamos, bueno, sobre todo Costa Rica está muy lejos ya del Virreinato, y Chiapas pues tiene límites con Tabasco hacia el norte y límites hacia el occidente con Oaxaca. Digamos que son las dos fronteras efectivas de Chiapas con lo que es el Virreinato de la Nueva España. Y bueno, todas estas provincias que he mencionado, excepto Costa Rica, son intendencias. Entonces, esta es una forma administrativa que se estableció a finales del siglo XVIII, dejando atrás la que se había heredado de los tiempos de la Casa de Austria, que eran las alcaldías mayores, y se establecen las intendencias, que es, digamos, una manera diferente de concebir la administración por parte del gobierno peninsular, el gobierno español. De las reformas borbónicas, precisamente. Exactamente, son las reformas borbónicas
La Casa de Borbón, que gobierna en España desde principios del siglo XVIII, ha establecido las intendencias en Francia primero, porque ellos son de origen francés, y de ahí pasan a España, y por último, a finales del siglo XVIII, llegan a las colonias americanas. Pues bien, tenemos entonces esta división administrativa, y Chiapas es, por tanto, para este momento, una intendencia. Es la intendencia de Ciudad Real de Chiapa. Cada intendencia recibe el nombre propiamente de la capital administrativa. En este caso se trata de Ciudad Real, en la actualidad San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues tenemos que el gobernador en este momento es Juan Nepomuceno Batres, de origen guatemalteco. Y tenemos pues distintos partidos, digamos. Los partidos son más bien subdivisiones de la intendencia, y hay 12 partidos que actualmente ya equivaldrían a los distritos. Y bueno, al frente de cada partido hay un subdelegado, y abajo de los subdelegados están los ayuntamientos, que para este momento en 1821 ya se pueden llamar constitucionales porque obedecen a la Constitución de Cádiz. Entonces, pues, en este contexto tiene lugar, digamos, el avance de las tropas trigarantes sobre el territorio de Oaxaca. Oaxaca, la capital, es, digamos, ocupada por las tropas del ejército trigarante formado por Agustín de Iturbide, y esto da lugar a que en Chiapas haya cierta inquietud. El 30 de julio las tropas se encuentran en Antequera, Oaxaca, la capital, y en Chiapas se sabe que ahí están ya las tropas. Chiapas ha permanecido, digamos, fuera del contexto revolucionario del antiguo territorio novohispano, y ha conocido, digamos, un poco lo que ocurre, y ha tomado providencias en los años anteriores para que las tropas insurgentes no invadan el territorio chiapaneco. Pero no hay, digamos, una incursión más que la de la batalla de Tonalá, que ocurrió en 1813, y esto porque Manuel Fernando de Ambrini incursionó en territorio oaxaqueño, que no era lo que había dispuesto el presidente de la Audiencia de Guatemala, José Bustamante Guerra, sino que él se adentró. La actitud, digamos, del gobierno del Reino de Guatemala siempre fue la de defender el territorio, pero no de invadir, digamos, el territorio novohispano. Y bueno, esta confrontación es la única que ocurre con relación al movimiento de insurgente novohispano en territorio chiapaneco, la batalla de Tonalá. Y bueno, es un contexto, digamos, de tranquilidad durante el cual hay invitaciones para que Chiapas forme parte de este movimiento insurgente, pero el Ayuntamiento de Ciudad Real, que representa a toda la provincia, no está a favor de la independencia. Perdón, doctor, aquí precisamente Matamoros, cuando está en Tonalá, que bueno, su estancia es de 3 días, si no mal recuerdo, escribe una carta a las autoridades de Cozocuautla y otra al obispo del Llano de Ciudad Real. ¿Podríamos considerar esto como una invitación para que se sumaran ya al movimiento de independencia y pudiera ser tal vez el primer antecedente así de cómo se da esta situación? Le digo porque más adelante vemos a Luciano Figueroa, el padre que defiende a Tonalá del lado de Guatemala, ya lo vemos como parte de la insurgencia, ¿no? Y así otros personajes que 8 años después ya aparecen al lado de Iturbide. ¿Podríamos hacer esa consideración histórica? Ajá. Sí, parte del clero está, digamos, como un poco inquieto, ¿no? Pero
nunca llega a cristalizar un movimiento por parte de ciertos sectores del clero, ¿no? Se habla de los correos que Matamoros, momento dado, o Morelos, a través de Matamoros, va a llevar a cabo en territorio chiapaneco. Pero nunca hay un movimiento decidido de secundar, digamos, la insurgencia novohispana. Los correos llegan a ser detenidos y son encarcelados, ¿no? De suponer, bueno, lo más seguro es que hayan sido encarcelados y nunca hayan sido expulsados, ¿no? Entonces, digamos que los movimientos secesionistas por el lado de chiapaneco no existen. Hay, digamos, una actitud de defensa de la frontera, porque las tropas se acantonan en la ciudad de Macuilapa y es allí donde estarán permanentemente vigilando, ¿no? Que no atraviesen las tropas insurgentes. Entonces, bueno, pues tenemos esa situación, ¿no? Se mantenía más bien en la expectativa, porque sí había una comunicación de lo que pasaba en el centro del país, ¿no? Pero bueno, no estaban dadas las condiciones en esos momentos como para poderse integrar de una forma más activa, ¿no? Entonces más bien era como una expectativa, ¿no? De lo que sucedía, ¿no? Así estaban en la expectativa de lo que podría pasar del lado mexicano. Claro. Así es. Entonces, ante esta situación de expectativa, cuando ven que ya las tropas están en la frontera, en Oaxaca, pues hay un movimiento en Comitán, y es entonces cuando se proclama la independencia en Comitán. Son los comitecos los que están, digamos, inquietos. No se nota inquietud por el lado de Ciudad Real, que es la capital. Tampoco toma la iniciativa Tuxtla, que podría haber sido también, sino que más bien es Comitán la que decide proclamar la independencia de Comitán y de su jurisdicción. No es la independencia de Chiapas, es nada más la independencia de Comitán. Y eso ocurre el 28 de agosto, después de sesiones que se celebran. Se ha hablado de la participación de Fray Matías de Córdoba. De hecho, había 3 dominicos en las reuniones del ayuntamiento previas a la proclamación, que son Fray Matías de Córdoba en cuanto párroco, Fray Ignacio Barnoya en cuanto coadjutor y Fray Juan Perrote en cuanto prior del convento de Comitán. Son los 3 dominicos que participan de las reuniones, pero el ayuntamiento es el que proclama, el que realiza la proclama de la independencia de Comitán y su jurisdicción el 28 de agosto, ¿no? No tenemos desafortunadamente una relación de cómo se fueron dando las discusiones, no han quedado documentos, no han sobrevivido, pudieran haber existido, pero con el paso del tiempo y las vicisitudes de los archivos que han sufrido incendios y demás, no ha llegado a nosotros nada de lo que se habló en esas sesiones. Entonces lo que tenemos es, digamos, la proclama de la independencia de Comitán, y Comitán va a pedir a Ciudad Real y a las demás poblaciones que se unan a este movimiento de independencia con el fin de evitar a las victoriosas armas de la independencia que están en territorio oaxaqueño. Y bueno, pues ya el 3 de septiembre se hace la declaración en Ciudad Real, el 8 de ese mes se hace la jura de la independencia, y antes, el día 4, lo ha hecho Tuxtla, ¿no? Tuxtla que, bueno, ahí está Tiburcio José Farrera, que no está muy convencido de proclamar la independencia de Tuxtla y pide a las autoridades que se mantengan un tanto la expectativa, ¿no? Y, finalmente, al día siguiente, pues ya se da esto me parece, bueno, sí, el día siguiente creo que el 5 se proclama la independencia de Tuxtla, pero pues Farrera lo que quería era esperar a que se recibieran noticias de Tabasco y de otros puntos, ¿no?
para pasar a concretar el punto de la independencia. Y bueno, pues es así como se consuma, digamos, la independencia de Chiapas, de esta manera, ¿no? Así es. Aquí hay dos aspectos importantes, doctor, que a veces se soslayan. Una es la importancia de la Constitución de Cádiz en cuanto a que permite la formación ya de ayuntamientos como autoridades constitucionales, como bien lo decías, y que esto permitió que Comitán pudiera tomar una decisión autónoma por parte de su ayuntamiento antes que lo hiciera la Intendencia de Ciudad Real, ¿no? Y igual Tuxtla, igual Chiapa, ahora de Corzo, ¿no? Y los otros pueblos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y la otra es de que en algunos textos incluso se dice que Fray Matías de Córdoba no firma el acta de independencia y efectivamente no tenía por qué firmarla porque es un documento del ayuntamiento, sí. No de la iglesia, ¿no? Entonces, son aspectos así que han quedado ahí. Incluso hay una discusión en que después Fray Matías de Córdoba se separa del grupo independentista, pero lo cierto es que no tenía por qué firmarla porque era un documento del ayuntamiento, ¿no? Sí. Sí, es un documento del ayuntamiento. Entonces, aunque en las sesiones hubo 27 personas discutiendo el punto, al final vamos a tener nada más a los 11 miembros firmando el documento, ¿no? Los 11 miembros del ayuntamiento. Exactamente, sí. Y señalar también el papel de Fray Ignacio de Barnoya, ¿no? Que es el que va a los otros pueblos, a Zapaluta, a Tuxtla y todo, pues hacer la labor de convencimiento de que también ellos se adhirieran a esa proclama de Comitán, ¿no? Uh-huh. Sí, se mandan mensajes y posteriormente cuando ya está la independencia en Chiapas, se pasa a instar a las autoridades de Guatemala que hagan lo mismo. Entonces los correos de Tuxtla, Comitán y Ciudad Real envían esta comunicación, la reciben en Guatemala el 14 de septiembre y el día 15 se proclama la independencia del Reino de Guatemala, pero sin adherirse al plan de Iguala de Agustín Iturbide, ¿no? Y lo cual va a provocar cierto disgusto a la gente de Ciudad Real, ¿no? Al grupo dirigente chiapaneco le causa disgusto y va a producir, digamos, una reacción por parte de la Diputación Provincial que se instala el 15 de octubre. Y 3 días después, el presbítero licenciado Francisco Antonio Guillén va a pedir la unión, digamos, que se busque la unión con México y la separación del gobierno de Guatemala. Y es a partir de ese momento que ya se pasa a buscar a un representante que vaya a la Ciudad de México a buscar esa unión con el naciente imperio que está organizando, concibiendo Agustín Iturbide. Lo consigue el 16 de enero de 1922 finalmente con el decreto que sale en esa fecha y por el cual pues Chiapas queda unido al imperio mexicano. Así es. Incluso en Tuxtla se hace una proclamación, ¿no? de juramento al imperio mexicano de Agustín I, ¿no? Sí, desde luego, pues es la unión, pues con todas las formalidades, ¿no? Claro. Bien, hay, bueno, pero volvamos a Tuxtla, que si bien es cierto, se adhiere al movimiento independentista que lo inicia Comitán el 28 de agosto, aquí es el 4 de septiembre y el 5 se festeja. Más adelante, Tuxtla ya adquiere un papel más protagónico al momento de disolverse el imperio de Iturbide y quedar en esta indefinición en cuanto a que el juramento había sido al plan de Iguala primero y después al imperio, y al abdicar Iturbide pues
hay un estado de indefinición. Entonces se empieza a proclamar la Junta Suprema Provisional y después el plan de Chiapas Libre ante la intervención de gobierno mexicano. Y entonces ahí Tuxtla es de las primeras que empieza a formar este movimiento, y más adelante va a surgir don Joaquín Miguel Gutiérrez como personaje clave de todo esto, ¿no? Hablemos un poco de estos personajes, incluso el comandante Farrera, Marcial Sobadúa, todos los que van a intervenir en este proceso, que llega incluso hasta a tomar Ciudad Real, ¿no? Sí, bueno, tenemos en consideración que en 1821 tenemos un ayuntamiento constitucional en Tuxtla, como en las demás poblaciones que han estado formando ayuntamientos. No todas han formado ayuntamientos, pero en el caso de Tuxtla se forma un ayuntamiento en enero de 1821. Y bueno, pues tenemos a José Estebaney como alcalde de primer voto y a José Eusebio Gutiérrez como alcalde de segundo voto o de segunda vara, y otros personajes más cuyos nombres no nos resultan muy conocidos, ¿no? José Estebaney es, digamos, un catalán que ha llegado a la provincia y es el único, digamos, que podríamos llamar español peninsular. Y por el otro lado tenemos a José Eusebio Gutiérrez, que es hijo de un hacendado y comerciante, don Miguel Antonio Gutiérrez, llegado a la provincia medio siglo antes. Y bueno, pues ellos son los dos alcaldes, ¿no? Y bueno, pues José Eusebio es el hermano mayor de Joaquín Miguel Gutiérrez, que en este momento no figura, va a figurar a partir de 1823. Y además, pues tenemos que es una familia que se ostenta como criolla, pero que en realidad tiene por allí orígenes mestizos, alguna relación con los caciques de Chiapa de los indios desde el tiempo de la conquista. Y bueno, pues esto hace que el ayuntamiento pues tenga ciertas peculiaridades. El subdelegado de Tuxtla acusa, digamos, a este ayuntamiento de no ser totalmente español, ¿no? Bueno, José Eusebio Gutiérrez no se podría considerar español criollo, estrictamente hablando, por lo que he dicho, pero también acusa al resto de los miembros de tener sangre africana, ¿no? Y de que no están casados como deben estar realmente casados por la Iglesia, ¿no? Entonces, eso a Manuel José Gorris, el subdelegado de Tuxtla, pues le molesta en lo particular mucho. También tiene problemas, digamos, con las otras autoridades, ¿no? O ciertos roces, digamos. El caso de Manuel Cebadúa, que es el comandante de las tropas, que lo será más bien, sobre todo en el periodo de Chiapa Libre, le comunica en esos meses, en ese tiempo de enero del 1821, le comunica a Manuel José Gorris que va a hacer algunos cambios en la guardia. Y eso, por parte de Manuel José Gorris le dice que pues está bien, pero que le pase una lista de los cambios que va a hacer. Y esa lista nunca se le entrega. Y él la toma como que se está faltando el respeto a su investidura como subdelegado. Entonces tenemos allí, digamos, roces del subdelegado de Tuxtla con el ayuntamiento. Y se dice, lo dice el propio Manuel José Gorris, el ayuntamiento de Tuxtla lo formó el propio Tiburcio José Farrera, capitán de las tropas milicianas, pero también el anterior subdelegado, el anterior a Manuel José Gorris. Y esto hace que
obedezcan a Farrera, ¿no? Son parientes y son, digamos, incondicionales de Tiburcio José Farrera. Y también ahí ha intervenido el cura vicario del pueblo de Tuxtla. Creo que para este momento es Manuel Antonio Figueroa, el vicario, no recuerdo bien. Son dos hermanos, Luciano, que mencionabas hace un momento, y el otro es Manuel Antonio. Entonces, él dice que este ayuntamiento, pues, lo formaron ellos dos, el cura vicario y Farrera. Y bueno, pues que no lo ha hecho el pueblo, ¿no? Pero por el pueblo tendremos que entender un grupo chiquito de españoles peninsulares y criollos. No tendríamos que pensar que iban a consultar al pueblo completo, ¿no? Al pueblo zoque, ¿no? Al pueblo zoque no lo tomaban en cuenta. No, pues era nada más la élite, ¿no? Y el pueblo, los que estaban disputándose el poder, ¿no? En esos momentos. Ajá, y es un ayuntamiento de españoles. Hay un ayuntamiento zoque, ¿no? Pero ese ayuntamiento zoque no está interviniendo en los acontecimientos, está más al margen. Y bueno, pues esa es la situación, ¿no? Respecto a los que componen el ayuntamiento en 1821, los roces que serán entre Manuel José Gorres como subdelegado y los miembros del cabildo, ¿no? Es una cuestión interesante, ¿no? Analizar, ¿no? La cuestión también de la raza, ¿no? Eso es muy importante, doctor, porque generalmente se ha analizado mucho la situación de la independencia por el lado de Comitán, por el lado de Ciudad Real, pero sobre el lado de Tuxtla, que si bien es cierto, no fue tan protagónico como Comitán, los estudiosos se han dedicado más a esas dos ciudades. Tuxtla, como que sí nos hace falta estudiar más y darlo a conocer, ¿no? Toda esta situación que prevalecía en la época, lo digo como tuxtlecos, ¿no? Ajá, sí, y otras poblaciones de Chiapas dirían que le falta más todavía sobre esas poblaciones porque a Tuxtla de alguna manera le toca algo, pero por lo menos aparece más, ¿no? Mientras que otras poblaciones se conocen menos, ¿no? Sí. Y bueno, está sí. Chiapas, que no hay información sobre esa época, ¿no? Bueno, a veces no está la documentación muy a la mano. Sí. Otra vez hay que buscarla y buscarla. Investigarlos, claro. Y no siempre está tan a la vista, ¿no? Hay que meterse a leer y descubrir cosas que no están en lo que uno lee del documento, ¿no? En el título del documento que uno busca, dice algunas cosas, pero ya metiéndose a leer uno descubre otras, ¿no? Claro, así es. Y eso es precisamente lo que estamos intentando hacer en estas conmemoraciones, ¿no? Tratar de volver a mirar nuevamente nuestra historia y descubrir aquellos detalles que a veces se nos ha pasado, ¿no? Entonces, y sobre todo abrir nuevas posibilidades de investigación, nuevas miradas, ¿no? Así es. Al respecto, pues falta mucho todavía por investigar, ¿no? Pero es importante, digamos, para tener un conocimiento más preciso de lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo que al final nos va a dar un panorama más completo de lo que fuimos en el pasado y de lo que somos ahora, ¿no? Claro. Un poco sobre nuestro héroe epónimo, don Joaquín Miguel Gutiérrez. Tú eres especialista en el tema, has escrito varios libros al respecto. Si nos puedes hablar de él, por favor. Bueno, como decía, Joaquín Miguel Gutiérrez es el segundo hijo de don Miguel Antonio Gutiérrez, llegado allá por 1770 a Veracruz. Se dedica al comercio y con el correr de los años termina estableciéndose en el Reino de Guatemala, propiamente en lo que es Tuxtla, ¿no? En el centro de la provincia de las Chiapas. Y bueno, y aquí se casa con Rita Quiteria Canales,
que es, digamos, entre sus ascendientes tiene gente que es de origen indígena, como decía, miembros de los caciques de Chiapa de indios. Y bueno, pues a principios del siglo XIX, don Miguel Antonio Gutiérrez escribe un documento para indicar que sus únicos hijos son los que ha tenido con Ruta Quiteria Canales. Al parecer lo escribe porque le han acusado de tener otros hijos, ¿no? Y bueno, pues en Ocosocuautla, ¿no? En Coita. Y bueno, pues lleva a cabo esta relación de la genealogía de la esposa, ¿no? Y la remonta hasta la época de la conquista, a los tiempos de Pedro Noti, cacique de Chiapa de los Indios, al momento de la llegada de los españoles. Y bueno, pues así queda, digamos, un tanto evidenciado el carácter mestizo de sus hijos, ¿no? Y bueno, pues hablando ya en concreto de Joaquín Miguel Gutiérrez, pues es el segundo hijo. Como decía, el primero es José Eusebio Gutiérrez, miembro del Ayuntamiento de Tuxtla en 1821, y Joaquín Miguel Gutiérrez, que aparece en escena en 1823, propiamente con el movimiento de Chiapa Libre. Allí, pues, él aparece como representante del partido de Tuxtla en la votación que se hace cuando desaparece el imperio de Iturbide, y no se sabe si Chiapas pertenece aún al imperio, o mejor dicho, a México, o si está en capacidad de volverse un país independiente o unirse a otra entidad. No, en este caso, la única posibilidad existente era Centroamérica. Pero para el momento en que se derrumba el imperio de Iturbide, Centroamérica, lo que son las provincias de Guatemala hasta Costa Rica, son parte del mismo imperio mexicano, ¿no? Se habían unido en el 22 también, en julio del 22, y estaban dentro del imperio mexicano de Iturbide. Desapareció el imperio, pues sobreviene, digamos, la independencia de las provincias centroamericanas. Se invita a Chiapas a que se una y forme con ellas las Provincias Unidas del Centro de América, que se van a constituir como país independiente el 1 de julio del 23. Pero Chiapas decide pensárselo un poco más y bueno, vienen los acontecimientos del movimiento de Chiapa Libre cuando Lucas Alamán interviene y secretario de Relaciones Exteriores mexicano, para disolver la Junta Suprema que gobernaba la provincia, por considerar que estaba tratando de alejar a la provincia de la unión con México. La Junta Suprema Provisional nada más lo que quería era la autonomía de la provincia para decidir su propio destino político. Nunca promovió la unión con las Provincias Unidas de Centroamérica, aunque parecía que había, digamos, como cierta inclinación, cierta simpatía hacia esa unión. Sin embargo, nunca se esforzó demasiado en conseguir esa unión. En cambio, del lado de los que van pensando en que lo mejor para Chiapas era la unión con la República Mexicana, pues sí había una mayor actividad, un mayor interés. Entonces desplegaron todo lo posible. Los informes que recibió Lucas Alamán en la Ciudad de México sobre lo que ocurría en Chiapas es lo que hace que él ordene al general Vicente Filísola, que ha estado en Guatemala, a que su paso por Chiapas, de regreso a la Ciudad de México, disuelva la Junta Suprema Provisional. Esta disolución hace que se lleve a cabo, se movilicen tropas de varios pueblos de Chiapas y se conforma un ejército, el ejército de las 3 divisiones unidas o de las 3 villas unidas, porque son 3 villas las que están promoviendo este movimiento, que son Tuxtla, Comitán e Ixtacomitán al norte, junto a Tabasco. Son las 3 villas y por lo tanto el ejército que ellas forman se llama Ejército de las 3 Villas Unidas. Hay más pueblos involucrados, pero digamos estos 3
pueblos, villas, más bien, no es lo mismo pueblo que villa. Claro. El pueblo no tiene ayuntamiento, la villa sí. Hace que finalmente las tropas mexicanas, antes de llevar a cabo una confrontación, se retiren del territorio chiapaneco, ¿no? Por ese momento ya no está Vicente Filísola, sino que ha dejado a su segundo de a bordo al mando, que es el teniente Felipe Codallos. Y es Codallos quien decide abandonar la provincia. Entonces las tropas chiapanecas del movimiento, digamos, autónomo, ocupan Ciudad Real para principios de noviembre del 23. Al mes siguiente, la Junta Suprema declara que ya se procederá pronto a la votación y que cada representante de partido deberá ir a gestionar los poderes, en caso de no tenerlos, a sus respectivos partidos para poder votar en el próximo plebiscito, digamos. Bueno, no era plebiscito, era una consulta, pero nada más de los partidos. Y entonces Joaquín Miguel Gutiérrez, que es el representante del partido de Tuxtla, viaja a Tuxtla y solicita la ampliación de sus poderes para poder votar. El Ayuntamiento de Tuxtla le concede esos poderes el 25 de diciembre del 23 y así quedan. Sin embargo, en marzo del 24 la Junta Suprema cambia de parecer y en lugar de seguir con la línea de que sean los representantes del partido los que voten, lo abre a toda la población. Y es allí donde hablamos propiamente de un plebiscito, ¿no? Y después este plebiscito va a estar, digamos, va a encontrar cierta inconformidad dentro del mismo grupo de Tuxtla, porque el partido de Tuxtla está favoreciendo la unión con las Provincias Unidas de Centroamérica. Exactamente. Y Joaquín Miguel Gutiérrez está más bien pensando que la mejor opción es México. Entonces, está representando pues a un partido que piensa diferente a él. Y llegan a sospechar de él y entonces él escribe una carta diciendo que pues es... que están sospechando de él y que no le parece justo. Y el ayuntamiento de Tuxtla le contesta que pues debe mantener la tranquilidad, que nadie lo está acusando de nada. Pero cuando ocurre finalmente la proclama de la unión de Chiapas a México, hay cierta sospecha de que hubo ahí una manipulación. Y se le llama a cuentas a Joaquín Miguel Gutiérrez para decirle, bueno, qué ha pasado, ¿no? ¿Qué realmente ocurrió en la votación? Y él se siente por un momento, pues, angustiado, ¿no? Pues, se hace una sesión de cabildo abierto y el asunto se pone algo tenso. Él se siente en un momento dado, pues, afligido y asustado incluso de lo que le están planteando. Pero incluso en medio de todo esto él va a declarar que va a encontrar cierto pensamiento rector que evita que los ánimos se desborden, ¿no? Y finalmente le aceptan sus explicaciones y retiran la protesta que habían dirigido contra la forma en que se había realizado, digamos. No estaban en contra del resultado en sí. Lo que les disgustaba a los tuxtlecos y también a la gente de Chiapa de Indios era que hubieran intervenido 4 personas por allí, cuyos nombres nunca dicen. Solamente podemos ubicar a uno, Manuel José de Rojas, que después va a ser gobernador de Chiapas, el primer gobernador del periodo independiente. Y dicen que esos 4 han movido todo, ¿no? Es lo que explica muy bien Jan de Vos en el Sentimiento Chiapaneco, ¿no? Pero sí, efectivamente, todo el partido de Tuxtla votó a favor de Guatemala, ¿no? Y pero ¿cuál sería esa razón? Muchos dicen que por un sentimiento en contra del gobierno de México que había intervenido, entonces se había
despertado ese interés antimexicano en Tuxtla, ¿no? Y otros por cuestiones económicas y otros también por la intromisión de ciertos manos ahí que movieron, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál sería esa motivación, digamos, de Tuxtla y todos estos partidos por votar a favor de Guatemala? Pues Manuel Betrens en su historia de Chiapas menciona que los tuxtlecos dicen que ellos están a favor de la unión con Centroamérica porque es, digamos, con la entidad con la cual han estado unidos durante cerca de 3 siglos y que lo lógico, lo normal, lo natural es mantenerse dentro de ese mismo territorio, ¿no? Dentro de ese mismo ambiente de convivencia, ¿no? Porque el territorio también establece pautas de convivencia. Y entonces, pues, si hemos estado con el gobierno residente en Guatemala, con las demás provincias, que se las llama guatemaltecas porque dependen de la ciudad de Guatemala en la cuestión gubernativa, entonces, pues, sigamos con ellos, ¿no? Es lo que manifiesta Trens en un documento que cita y que no sabemos de dónde lo tomó, porque no está la fuente referida a pie de página, pero es lo que esgrime Trens, ¿no? Entonces, podría ser eso, ¿no? Si hemos estado dentro del Reino de Guatemala, pues sigamos dentro del mismo territorio que heredamos de la colonia, ¿no? Podría ser, ¿no? No sé qué tanto sentimiento antimexicano hubiera en Tuxtla. Yo creo que no había tanto. Si hubiera sido muy antimexicano el sentimiento, habría habido una rebelión, las tropas se habrían rebelado, pero no ocurre esta rebelión en contra, sino más bien ocurre en Ciudad Real, cuando el alférez Joaquín Velasco en noviembre del 23 se apodera del Cerro de San Cristóbal y se acantona allí, y entonces es cuando pero lo hace a favor lo hace al revés, digamos, no lo hace a favor de Centroamérica, lo hace a favor de México, porque siente que en Ciudad Real hay un ambiente muy pro-centroamericano. Entonces, ante esta situación, Joaquín Velasco, con sus tropas, se apodera del Cerro de San Cristóbal y ahí se encierra. Después entrará en negociaciones con el gobierno y precisamente entre los que acuden a esa negociación está Joaquín Miguel Gutiérrez, ¿no? Pero cuando finalmente se decide que entreguen las armas, al día siguiente de que se llegue a ese acuerdo de que no se procederá en contra de nadie de los sublevados, las tropas del gobierno ascienden al cerro. Entre esas tropas está como capitán Joaquín Miguel Gutiérrez, y descubren que no hay nadie allá arriba, que todos han huido durante la noche, porque al final de cuentas les entró la desconfianza y pensaron que podrían haber represalias en su contra. Entonces lo que tenemos es, digamos, pues como que el movimiento pro-mexicanista es mayor que el movimiento pro-centroamericanista, ¿no? Así es una duda ahí, ¿no? Que queda como en el aire, porque posteriormente ya Tuxtla acepta el resultado y bueno, se proclama ya a favor de México, ¿no? Ajá. Pues bien, vamos, hay mucho de qué hablar, Sí. hay y de nuestra historia, ¿no? A pesar de que tenemos muchas lagunas por falta de documentos, por falta de archivos, pero tenemos que seguir hablando de nuestra historia, no solamente el bicentenario. Tú que has
catedrático durante muchísimos años en la UNICAES, en la Escuela de Historia, en otros lados. ¿Qué le dirías al público de Tuxtla Cultural? ¿Por qué es importante conocer nuestra historia? Y en el contexto de este bicentenario, ¿por qué es importante recordar estos hechos del pasado en este contexto de conmemoración que estamos en estos momentos? Bueno, pues al fin de cuentas es importante que reflexionemos sobre lo que pasó hace 200 años, que tratemos de entender la historia desde los acontecimientos de aquella época, no tanto desde nuestra perspectiva, porque a veces pensamos la historia en razón de nuestro propio presente. Y bueno, pues vamos a descubrir que la gente de hace 200 años no pensaba como nosotros pensábamos, o como nosotros estamos pensando, ¿no? Entonces, esas diferencias es lo que nos ayuda a comprender mejor la historia, comprender que el pasado ocurre en un momento dado, determinado, que algunas cosas no existían y que por lo tanto la gente no pudo haberlas entendido de otra manera, más que de la forma en que estaban acostumbrados a verlo. Entonces, es lo que, digamos, nos ayuda a entender la historia, ¿no? Si la estudiamos, si la leemos, si la investigamos, vamos a descubrir cosas diferentes de un mundo que ya no existe, pero que ahí estuvo y que de alguna manera nos ha formado. Algo de lo que ocurrió entonces, pues ha llegado a nosotros, ¿no? Bueno, está claro que el hecho de haber ocurrido la independencia, pues marcó un momento decisivo, ¿no? El pasado, en la dependencia con España, y lo que viene después es ya la independencia de las colonias americanas, el surgimiento de las naciones, y así entendemos por qué nosotros estamos ahora viviendo en un país independiente de España, pero que heredó mucho de España también, ¿no? Heredó el idioma, la religión, las costumbres, la manera de pensar. Hay cosas también que son parte del mundo indígena, pero también ese mundo indígena resultó influido por la presencia de 300 años de los españoles. Entonces, no es exactamente el mismo mundo prehispánico, sino que es un mundo diferente, ¿no? Porque tenemos los 3 siglos de la colonia por el lado de España, y eso, pues, al final de cuentas, nos hace comprender por qué somos como somos, ¿no? Por qué hablamos español, ¿no? Y no otro idioma, y por qué algunas cosas de la época colonial todavía las tenemos muy presentes y no nos damos cuenta de que las tenemos ahí, ¿no? Claro que sí, doctor. Pues hay muchísimo de qué hablar. Yo quisiera invitarte más adelante a otros programas, sobre todo en este contexto que empezamos actualmente en 2021, vamos hacia 2024, otra fecha significativa, el inicio de la cultura mestiza en Chiapas, el bicentenario de la Federación de Chiapas a México, y bueno, tantas cosas, ¿no? El próximo año es el 130 aniversario de Tuxtla como capital. Entonces, todas estas fechas que no pueden pasar desapercibidas porque nos dan la oportunidad de volver a hablar, volver a ventilar el tema y sobre todo darlo a conocer a las nuevas generaciones. Independiente también de que pues tienes muchos libros editados que hay que leerlos, hay que consultarlos, hay que interpretarlos, como uno de los más recientes, que es Casa, Crisol y Altar, en donde haces una referencia sobre la familia Olachea, pero que también, y es una interpretación personal, yo al momento de leerlo, leí una lectura de historia económica, ¿no? En donde se ve claramente dos Chiapas, las dos Chiapas, una vinculada hacia Guatemala, la otra vinculada hacia México, a raíz del registro de las transacciones económicas de lo que se exportaba e importaba en esas regiones. Entonces, hay mucho de qué hablar. Yo te agradezco mucho, Sergio, este programa, y sí quisiera dejar las puertas abiertas para que más adelante podamos
seguir hablando de nuestra historia. Muchísimas gracias. Sergio, ¿algo que quiera agregar? Pues nada, espero que estas jornadas nos acerquen más a la historia, que estas charlas tenga frutos, ¿no? Y que el auditorio al que va dirigido pues pueda en un momento dado reflexionar, interesarse más, que nazca en ellos, digamos, cierta inquietud por conocer más, ¿no? Y pues esto es lo que nos va a permitir apropiarnos de nuestro presente en la medida en que conozcamos mejor nuestro pasado, ¿no? Muchas cosas del pasado se conocen a través tienen relación con el presente, ¿no? Y es la relación entre presente y pasado que a veces decimos, ¿por qué son las cosas así? Y si no tenemos la respuesta, porque no sabemos de historia, pues entonces hay que ir hacia la historia, ¿no? para encontrar esas respuestas. Y yo creo que estas charlas ayudan mucho a extender este interés, esta inquietud y de esta manera lograr un mejor conocimiento de lo que somos ahora y de lo que fueron nuestros antepasados, ¿no? A lo largo del tiempo. Pues muchísimas gracias, doctor, le agradecemos su presencia, está cordialmente invitado para otros programas y al público que nos ve en la página de Tuxtla Cultural, muchísimas gracias, los esperamos a nuestros siguientes programas y también a que lo puedan consultar posteriormente en el canal de Tuxtla Cultural TV. Muchísimas gracias.